Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente, Carlos, y buenos días a todos los televidentes. Fíjate que la situación del sector químico eh, viene en un continuo deterioro. Sí. Pero continuo deterioro que no se basa solamente sobre el sector químico, sino que se basa ya sobre toda la economía. Hay hay un efecto sobre que todos los sectores terminan siendo interdependientes, es decir, unos Sí. dependen de otros, ¿verdad? Y el sector químico no puede estar solo de manera digamos, funcional si el resto de los sectores no están funcionando. Aquí si tú vas a buscar cartón, pues te cuesta mucho trabajo conseguir cartón. Si vas a buscar latas, pues el sector siderúrgico no está produciendo las latas que debe. Si vas a transportar en camiones, pues los camiones no están ahí disponibles por la falta de repuestos, la falta de cauchos y así sucesivamente. Si vas a buscar repuestos para las maquinarias, repuestos que normalmente tú conseguías a través de las casas comerciales especializadas, bien sea en cadenas o bien sea en programadores, con controladores de lógica programable, no los consigues, ¿no? Sector farmacéutico, por ejemplo. Si consigues el controlador, no consigues la persona que te lo programe, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que vas consiguiendo una cantidad de, digamos, de obstrucciones para que pues, las compañías puedan funcionar con regularidad. A principios de año tuvimos el problema de las divisas. No quiere decir que no lo sigamos teniendo, pero yo creo que el CENCOEX ha hecho una labor bastante racional sobre la asignación de las divisas. Todavía tenemos una deuda cercana a los 400 millones de dólares, pero digamos se han podido importar algunos insumos, no la totalidad de lo que se requiere, se han podido importar algunos insumos, pero eso parcialmente va arrancando el sector. Así que yo creo que tenemos aquí, digamos, un proceso de deterioro generalizado de la economía que es lo que va impactando de una manera más significativa. Ahora, ¿tú crees que en donde se toman las decisiones, es decir, en el poder político, en este caso, el poder del gobierno, el Estado como tal, entienden la conexión, eso que tú mencionabas, que una empresa o un sector se conecta con el otro para poder sencillamente las empresas marchar? Yo creo que la concepción que el gobierno, digamos, que el gobierno chavista tiene de una economía está basada sobre muchos años de tener una chequera petrolera abundante sin fin. Entonces no había que administrar un país, sino lo que había que hacer era simplemente pues, reemplazar falta de producción nacional por importaciones. Entonces, cuando tú tienes ese modelo pues, como única experiencia, es muy difícil pasar de ahí a tener una economía que tienes que administrar. Fíjate que todas las distorsiones que se han ido generando, las distorsiones, las macroeconómicas, por ejemplo, toda la política monetaria, con una sobrevaluación de la magnitud que tenemos, que atenta contra la competitividad de los productos internos, porque resulta que por tasa de cambio es mucho más barato comprar afuera que producir adentro. Claro. La distorsión fiscal que tenemos, en la cual, bueno, en el CENIAT hay retenidos ingentes cantidades de dinero en retenciones de IVA que le corresponden a las compañías, con unas tasas de fiscales altísimas. La distorsión que tenemos en materia de política monetaria, que ha generado esta inflación enorme. Entonces, si no comienzas por corregir esas distorsiones tan grandes, pues difícilmente aguas abajo vas a poder tener una economía funcional. Ahora, si tú como argumento de cara a la opinión pública solo dices que se trata de la guerra económica, ¿tú crees que un país que siente lo que dicen el fierro caliente, ¿no?, de una situación bastante enrevesada y complicada, le va a comprar al gobierno esa idea de una guerra económica? Bueno, fíjate que Pero políticamente a lo mejor lo promueves de esa forma y te dirán que sí hay una guerra económica porque los factores del poder, de la burguesía, los burgueses que tienen, en fin, es el lenguaje ya anticuado que le revienta a uno los tímpanos, pero bueno. la guerra económica no existe, ¿no? La guerra económica es un cuento chino, ¿verdad? Y lo que es un tratar de transferir la responsabilidad a otros de los errores que uno ha cometido, ¿verdad? En este caso los errores son cometidos por unas malas políticas económicas, ¿verdad? Hubo un momento, Carlos, recordarás, en el cual se nos dijo, bueno, aquí hay que importarlo todo, ¿no? Y la consecuencia es que hemos pasado pues de tener en el año 97 de cerca de 15.000 empresas industriales al año 2007 un poco menos de 7.000 y no se sabe cuántas menos. ¿Cuántas? Bueno, no se sabe porque no se ha vuelto a hacer el censo industrial. Sabe que la información es una de las cosas que también es carente en Venezuela, pero se supone que es bastante menos de 7.000 empresas industriales, ¿no? Entonces, un país no puede
no puede seguir adelante en la medida que no va produciendo lo que va requiriendo para su consumo. Y además no va generando un excedente exportador distinto del petróleo. El petróleo pues nos ha beneficiado desde el punto de vista de ingresos durante muchos años, pero los venezolanos ya tenemos la experiencia suficiente de saber que los precios suben y los precios bajan, ¿no? Y ahora que están bajando, pues nos vemos con el agua al cuello. Ahora, ya ha habido, vamos a hacer una retrospectiva histórica reciente de una serie de empresas que han venido cerrando, ¿no? Sencillamente van a Santa María porque no pueden seguir funcionando como tal. Ahora ya de forma pública, empresas nacionales y ahora empresas también internacionales se están marchando del país. El caso de Clorox, la empresa brasileña que fabrica los tanques plásticos, la otra empresa que está siendo ocupada, Benoco, que ese es otro asunto que supuestamente funcionaba bien y ahora fue ocupada por el gobierno. ¿Qué señales envía el gobierno con esto? Bueno, fíjate... Nadie va a seguir operando, Juan Pablo, a pérdidas, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido, es absurdo. Bueno, no solamente que no tiene sentido, sino que no tiene posibilidad. Claro. Si llega el momento en el cual se te acaba la plata, pues con que sigues adelante, ¿no? Las ocupa el gobierno siempre con el lenguaje retórico de las barras de potencia y termina siendo una birria, ¿no? Termina siendo totalmente quebrada, ¿no? El hecho de no respetar los activos de una empresa, cuando una empresa cierra, es no respetar la propiedad privada. Y en Venezuela hay una constitución que garantiza el derecho a la propiedad privada y unos tribunales a los cuales en teoría se debería poder acceder. Cuando esos mecanismos no funcionan, todos los venezolanos empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa con mi propiedad privada? Porque si al de enfrente se la quitan, si se la quitan sin haber pasado por los tribunales y sin haber tenido derecho a la defensa, pues ¿qué pasa con los demás? Entonces eso es un mensaje muy malo para todos, independientemente de que seamos empresarios o no seamos empresarios, ¿no? Lo que debe pasar en Venezuela es que se generen más empresas. Para que se generen más empresas, tiene que haber esa palabra mágica que es confianza, ¿verdad? Para que haya confianza, tú tienes que tener una serie de preceptos que están funcionando. La propiedad privada, sin duda, es uno de ellos, ¿verdad? Pero ellos tienen un modelo socialista, ellos tienen un molde ideológico que es totalmente contradictorio con lo que uno cree que debe ser el desarrollo económico de un país, ¿no? Pero entonces no van a haber más empresas, al no haber más empresas no va a haber más empleo, no va a haber más productos, y entonces los venezolanos no vamos a tener esa posibilidad de poder pasar de vivir en un mundo de escasez, que es el mundo en el cual vivimos en este momento, a un mundo de abundancia. Y yo creo que los venezolanos tenemos que reflexionar sobre qué es lo que queremos. ¿Queremos más escasez? Si queremos más escasez, tenemos que seguir entonces con las mismas políticas económicas que tenemos en este momento. De lo contrario, lo que tenemos que hacer es abogar por un cambio importante hacia que haya un país de desarrollo que podemos tener, porque las condiciones de Venezuela permiten que tengamos un país de oportunidades, de abundancia, de que salgamos a los mercados y consigamos los productos que requerimos, de que salgamos al mercado de trabajo y consigamos Pueden conseguir detergente, pues, por ejemplo. Claro, todo eso lo podemos tener, pero para eso tenemos que tener un marco de políticas económicas que es distinto del que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que cuando uno va al contraste, porque el Estado sencillamente se convierte en un referente empresarial estatal. Hay que ver cómo funcionan las empresas estatales y cómo funcionan las empresas privadas, ¿no? Bueno, la experiencia ha demostrado que cuando la producción está en manos privadas, hay un proceso de eficiencia, hay un proceso de mérito y hay un proceso de productividad que, digamos, que en el Estado pues no se ve de la misma manera. Y hay empleo. Y se va generando un empleo que además es productivo, no es simplemente llenar cargos, hay un empleo productivo. En suma, Juan Pablo, el sector químico, retornando al punto inicial de la conversación, sigue más o menos igual y en proceso de deterioro. En suma, en la medida en que la economía como un conjunto continúe con su proceso de deterioro, no hay ningún sector, Carlos, que pueda avanzar de una manera eficiente en producción. Bien, gracias por toda la información y todo este intercambio de la mañana.